Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos están sintonizando. Estamos en un capítulo más, capítulo 10 de Conversando en Armonía, uno de nuestros programas semanales que estamos ofreciendo al público en esos momentos de cambios importantes, internos y externos, individuales y globales. También hacemos diferentes actividades como yoga y tai chi holísticos, sanación y danza holística, programas y técnicas y prácticas para principiantes como relajación y estudios para avanzados, meditación y movimientos, rituales alquímicos, convivencias de fin de semana de acuerdo a ritmo lunar como seminarios y retiros, atenciones personales, de terapias, regresiones, reprogramaciones, trabajos internos, trabajos alimenticios, alimentación holística, culinaria, etcétera. Es amplio el panorama, aparte de reuniones. Hoy día vamos a estar entrevistando una colega, un alma encarnada en una colega del vecino país, Argentina, y en esta entrevista que hemos hecho ayer, un adelanto pequeñito, nos va a contar algo curioso y muy interesante, no solamente en el campo alternativo, sino en el campo de reflexión de dónde, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera. Últimamente está de moda algo antiguo que ya se conoce, ancestrología, nuestra herencia de antepasados, y también está de moda, aunque es antiguo, en el mundo oriental, y antiguamente se sabía del aspecto de reencarnación. El alma estaba en otros cuerpos en línea del tiempo y hay cierta complejidad. Hoy día justamente nuestra amiga Norma Ariana Ámbar nos va a contar enseguida sobre su desarrollo personal, su experiencia en esto, y un tema que une ambas cosas, que es la regresión, todo el mundo de la regresión y todo el mundo de la ancestrología o biodecodificación. Es como juntar astronomía y astrología, es como juntar psicología y psiquiatría. Muy interesante y curioso para algunas personas, no lo concibe, pero últimamente también hay esa tendencia. No solamente psiquiatras descubren las vidas pasadas y también ya incluyen ahora ancestrología con los últimos adelantos en el genoma humano y todo eso, sino también cada vez hay más gente que están uniendo ambas líneas. Vamos a invitar a nuestra amiga Norma, que tenemos muchas cosas para hacer más adelante, porque nosotros también tenemos expresividad regresiva, y vamos a ver qué pasa. Bien, buenas tardes, buenas noches, allá más Buenas noches. tardes. Mm, Hola, Gal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas noches, diríamos acá en Argentina, que estamos ya en las 20 horas y bueno, ya transitando la nocturnidad. así es, así es. Ayer hemos hablado muy brevemente sobre tu persona y ahora vamos a leer un poquito del material que nos has dado para saber algo. Dice, Norma Ariana, o Ámbar, como se le dice, estudió Derecho en la Sí, Universidad Nacional de Tucumán. Desde los 14 años incursiona en una mirada distinta de la vida desde lo esotérico. A los 20 años se encontró con libros de Osho, el maestro Osho, hindú, y por mucho tiempo practicó meditaciones de él. Tiene una serie de meditaciones activas, aparte de los muchos libros que fueron escritos por sus charlas en realidad. Dentro de los últimos 10 años incursionó en regresiones y biodecodificación emocional, que también está de moda. Hay varias líneas que hablan de lo mismo, pero ella maneja una línea que ella misma nos va a explicar, una línea regresiva y una línea de biodecodificación. Es maestra de Reiki y tarot terapéutico, que hoy día no vamos a hablar sobre este tema, en otra porque parece que pinta para más adelante con ella y con su pareja Tony, que pronto vamos también a entrevistarlo.
Junto a su compañero Tony son los creadores de Posada del Místico, un poco al sur de Salta. También ella nos va a hablar, nos dijeron algunos datos y realmente con toda esa situación de emergencia es incómodo seguir trabajando, pero la gente ve modos para seguir adelante y seguir positivo. Como ustedes son de conciencia espiritual, entonces no tiran la toalla fácilmente, más bien hay más reflexión y más oportunidades para seguir profundizando. Bien, bienvenida al programa. Cuéntanos de ti misma en breve y cómo fue tu transformación en esta vida. Después ya quizás puedes contar de otras vidas, porque si uno incursiona en la regresión, algo habrá también tenido de experiencia en otras vidas. Bien, cuéntanos primero. Bueno, soy de Argentina, provincia de Salta, y estoy viviendo en un pueblo que se llama El Carril, que es donde nací. Bueno, me fui, volví, y actualmente estamos acá con mi pareja, Tony Strelkov, y bueno, llevamos adelante esta vida de fusionarnos en el camino de lo místico, en el camino de conocernos a nosotros mismos, pero también compartir con la gente, con todos los que van también cruzándose en nuestros caminos, los aprendizajes, las experiencias, y bueno, y esta pasión, ¿no?, que la estamos viviendo a través de estas terapias. Yeah. Y yo te cuento que vengo de una familia, como diríamos en Argentina, típica, ¿no? Argentinos ellos, papás separados, una situación de vida que no ha sido fácil, pero que para mí ha sido muy importante, ya que es lo que me ha motivado a buscar el significado del para qué estamos acá. Y fue así, desde ese intenso deseo, que aparece en mi camino a los 14 años un libro que pertenece a los Rosacruces. ¿Sabes? Es un libro que me introdujo en la visión de la reencarnación, en una visión distinta de la vida. Uh-huh. El libro Rosacruz del Cosmos. Y a partir de ahí, desde los 14 años, fui haciendo una pulseada absolutamente profunda de la búsqueda de más y más y más respuestas, ¿no? Actualmente, como bien decías vos, estoy incursionando en lo que es terapias de vidas pasadas. Algo me dicen que algo sucede y no estoy apareciendo en la pantalla, pero eso es en Facebook, Ani. ¿Cómo? ¿Qué dice? Me dicen de que no estoy apareciendo en pantalla. ¿Eso es en Facebook o en Instagram? Que no aparezco en pantalla. En Instagram te veo, en Facebook no sé, porque estoy bien conectado en el Facebook, que hay 2 espectadores, dice. Entonces ahí hay, porque tengo 2 públicos ahí, y varias personas lo ven posteriormente, así no me preocupo cuánta gente está. Está bien. Ya. Bueno, entonces, una cosita. Entiendo que ustedes son de Salta, los papás, pero muchos argentinos son migración de otras partes. Tus ancestros, tu confección familiar, un poquito para darnos cuenta. Bueno, te decía que ellos son argentinos. Claro. Muy posiblemente el árbol de mi abuelo tenga que ver con los españoles en descendencia, de parte de mi abuela materna con Bolivia también. O sea, hay una cruza de muchas cosas que por supuesto van fusionando información, ¿no? Claro, por eso yo pregunto. Por eso pregunto, porque enseguida vamos a hablar de esa línea genética. Uno ya empieza a poner información personal también un poco. Bueno, y bueno, te contaba que
y así fue como tuve ese impulso ya desde muy chica, adolescente, de la búsqueda de un sentido distinto, ¿no? En la vida. Y bueno, estoy incursionando a través de diversas terapias, y entre las terapias la meditación ha sido mi compañera constante, empezando por Osho, ¿no? que fue el que me empapó en esa resonancia con la necesidad de estar presente permanentemente, y bueno, que es el desafío en el que estamos todos, ¿no es cierto? No dejarnos llevar con esa mente que nos pasea hacia el pasado, hacia el futuro, sino anclarnos en este presente. Y así, bueno, después incursioné primeramente con Reiki, que fue para mí un antes y un después en la mirada también de cómo asistirnos desde la toma de conciencia de la fusión con la energía, cómo ser el que provee de alguna manera una manifestación activa, ¿no? de esa fusión. Y también, sí. Entiendo que también estudiaste académicamente alguna carrera como Derecho. ¿Qué pasó que no continuaste, claro, y por qué te dedicaste? ¿Por qué te dedicaste a esto? Estuve estudiando Derecho, sí, pero no la terminé la carrera porque surgieron otras cuestiones. Derecho, que en algún momento tuve el impulso de que por ese lado estaba la vocación, también, ¿verdad? Defensora. También incursioné en comunicación social, ¿sabes? Porque me gustaba todo lo que tuviera que ver con los medios y demás. Bueno, pero finalmente me quedé en este camino, en el camino místico, si se quiere decir, en el camino espiritual, como les gusta mucho llamar, ¿no? Y bueno, y acá estoy. Hoy con una experiencia que me va saliendo día a día, que me permite interactuar con personas, que me permite conocerme a mí misma, y bueno, y entender esto que es la fusión, de que somos en todo parte de un todo, ¿no es cierto? Claro. Una observación. En el Instagram la entrevista sale con pantalla partida, es lo normal, pero en el Facebook, como yo uso mi ordenador a la vez, no puede aparecer tu imagen a la vez, porque una vez hice el intento en ambos y había interferencias, sale a destiempo la voz, etcétera. Entonces solamente lo grabo porque graba bien Facebook, pero en Instagram es más fiel porque tengo mucho más público, así directo. Entonces yo preferí hacerlo en Instagram y el Facebook como apoyo, porque se graba en ambas. Perfecto, bueno, vale esa aclaración para en los que han sido invitados y que se irán, por supuesto, sumando a medida que avance este tiempito en el que hemos hecho la propuesta. Claro. Bueno, por ahí... Sí, además en el Facebook yo puedo subirlo al canal de YouTube, es fácil. En cambio en Instagram no acepta subir al YouTube, es complicado, queda grabado ahí. Entonces tiene ventaja el Facebook en eso. Bien, Gani. Bueno, qué lindo. Eso para contarte sobre mi vida, ¿no? Hice muchísimas cosas, experiencias en el camino de diversas índoles. Primeramente siempre he buscado yo vivenciar, digamos, esto que después comparto, que son las técnicas, ¿no? Una autoevaluación constante acerca de cómo es que estoy acá en este plano. Ya. Entonces ahí tenías toda esa formación y escogiste o te salió lo espiritual con ciertas tendencias. ¿Y por qué la regresión? ¿Por qué la decodificación?
¿Qué es lo que te atrajo hacia esas dos líneas, aparte de las oportunidades para Fíjate estudiar? que Ya. yo llego a lo que es decodificación bioemocional, porque fui mamá en grande, no podía ser madre y más allá de que, o sea, biológicamente habían muchos inconvenientes, y recién a los 40 años pude ser mamá. Cuando nace mi hijo, a un mes de su nacimiento tuvo un problemita de que necesitó una operación. Por lo tanto, ahí yo voy a buscar, ¿no es cierto?, a ver por qué estamos en esa situación. Y bueno, cuando se tiene que dar esa magia en el camino, aparece un médico que me dice, fíjate, es necesario que revises tu historia como mujer. Y desde ahí vas a poder entender por qué está sucediendo esto con tu hijo. Y así es como yo entro a la biodecodificación de lleno. Yo ya venía haciendo cursos online, lecturas y todo de la biodecodificación con Hammer, por Vera, pero digamos, cuando me pasa la experiencia a mí, ahí fue que yo me puse de lleno, digamos, en la formación de biodecodificación, que la hice con un argentino, Pablo Almazán, que bueno, hoy tiene una red muy importante, Humano Puente, y con él senté mis bases dentro de lo que es esta herramienta, ¿no? Valiosa, hermosa, maravillosa. Y paralelamente mi pareja, que ya viene con un extenso también currículum en su camino espiritual, a la misma vez él estaba ya en la formación de terapia de vidas pasadas. Entonces, obviamente, al formarse él y al empezar su camino y su gran experiencia en eso, después yo también me pongo en las pilas para ser formada, ¿no? Por él. Y entonces, actualmente también trabajo principalmente con regresión. Además, también fusiono esto desde la astrología con muchísima información. Yo por ahora me considero una estudiante de astrología, pero ya vengo hace muchos años. Y vos imaginate que a los 14 años yo ya tenía el concepto Rosacruz del Cosmos, que hablaba de la astrología, la reencarnación, vidas pasadas y astrología. Entonces yo vengo desde muchos años en la lectura, en el contacto con estas cosas. Claro. Y hoy por hoy lo estoy llevando más a la práctica. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre biodecodificación, que puede tener otros nombres? Porque Henry Corbera también sacó de otro lado. Había un francés que inició todo en los años 90 y ahí se ramificó. Sí, Entonces, ¿cuál es la diferencia entre biodecodificación y ancestrología? Hay un señor aquí, se llama Pedro Engel, también agarró parte de esa línea y se hizo una especialidad y puso el rótulo ancestrología, como investigar la información que viene de generaciones anteriores que tenemos celularmente, porque no es el alma, es información. Y también hay una cosa interesante, se llama constelaciones familiares, constelaciones laborales, etcétera, de Bert Hellinger también, que también va para curar, para sanar. ¿Cuál es la diferencia entre biodecodificación y esas líneas que van hacia atrás? Porque yo entiendo que algo presente uno lo decodifica y da pautas para hacer la sanación. Pero ancestrología parece que va más atrás y investiga y hace otras cosas. Pero fíjate que yo lo veo a todo, a estas tres cosas que vos nombrás, biodecodificación, ancestralidad o la dinámica de las constelaciones, para mí todas se entrelazan. ¿Por qué te digo? La biodecodificación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a partir, ¿no es cierto? Biodecodificación es: estoy decodificando la biología, porque justamente apunta al inconsciente biológico, más que nada
Desde el momento Ahora, actual. Desde el momento actual, obviamente. Claro, a ver, parte del síntoma, parte de ese síntoma que está ahí surgiendo en la persona justamente para hacer espejo de eso que no estamos pudiendo ver, de eso que nos está condicionando emocionalmente y físicamente. Ahora fíjate que la biodecodificación se entrelaza a la vez, porque mi historia es esta, yo parto de una emoción o una enfermedad, un síntoma físico, pero mi información tiene a su vez una información que viene detrás, que es la información del árbol familiar, de la historia transgeneracional. Entonces, se fusiona inmediatamente, porque yo parto de mi síntoma y entonces entro a ver la historia de mi árbol familiar y encuentro que si yo en esta vida estoy cursando una situación de una enfermedad, diabetes, voy a encontrar entonces que en mi árbol tengo a muchos ascendentes con ese problema de salud, ¿no es cierto? Así encontramos historias donde el cáncer se ha dado en muchas generaciones, enfermedades que se repiten y bueno, diversas situaciones. ¿Qué es lo que hace la constelación? La constelación lo que hace, porque hay dos modalidades de constelar. Schellinger te proponía, por un lado, constelar con un grupo de personas a las que vos le comunicás, yo vengo a constelar este síntoma físico que tengo y elijo a personas que van a ser los actores y que van a reflejar o van a explicar las relaciones con las que yo me vinculo, las personas con las que yo me vinculo, y esas personas van a disparar también, ¿no es cierto?, las cuestiones problemáticas que surgen dentro del entorno en el que estoy viviendo. Bueno, esa es una manera de constelar. También podés constelar, y nosotros los hacemos a través de regresión, con una persona de forma individual. Y desde eso inconsciente, es decir, yo voy hacia una situación que tengo con mi madre y voy a constelar a esa mamá, ¿no es cierto? Porque en algún momento me voy a poner en su lugar y de alguna manera estoy fusionando la información. Entonces ves que todo se entrelaza, algo que quede, bueno, a mi modo de ver, ¿no? Habrán quienes se paren y digan, me aboco solamente al transgeneracional, habrán quienes solamente hagan constelación y habrán quienes solamente decodifiquen. Pero en sí se puede entrelazar todo. Claro. Aquí se habla de diferentes generaciones, hablan de origen de alguna patología, algún problema, de 3 a 7 generaciones. Esa es la información general, pero según tu experiencia, ¿cuántas generaciones podría rastrear atrás? Y te digo que podés rastrear muchas generaciones, porque cuando abrís el campo de información del inconsciente, el inconsciente te puede llevar a una ascendencia inventada, ¿no? No necesariamente digamos, a una ascendencia, a ver, voy hacia mi abuela, mi tatarabuela, mi bisabuela, pero digamos, puedo seguir abriendo el campo de información, todo es posible, todo es posible. Por ejemplo, hay personas que ¿sí? ¿Perdón? Por ejemplo, en la Biblia hablan de hay personas que tienen facilidades para la información fácilmente, y hay quienes no. Hay muchas maneras de hacer ese abordaje. De la línea en la que yo vengo proponen una manera, yo la trabajo a través de la regresión. Porque tomamos que si hay un ascendente
hace? Normalmente se va a dar que hay un atrapamiento en la historia familiar. ¿Y qué quiere decir atrapamiento? Es decir, si un abuelo mío falleció, mi abuelo Juan falleció y yo acá soy Juana, soy doble por nombre de ese abuelo, pero de alguna manera en mi familia no hemos soltado esa memoria y sigue afectando la historia de Juan en la vida nuestra porque no hay un duelo terminado, porque esta alma necesita seguramente terminar de liberarse, despedirse, porque normalmente si hay atrapamiento es porque los que estamos en este plano vivos no estamos dejando partir en paz a los que ya no están físicamente. Y el que no está físicamente, pero está atrapado todavía en un plano en el que ya no puede a lo físico, es porque está con un problema de atrapamiento en cuanto a la obsesión de querer seguir perteneciendo al plano, porque dejó mucho dinero, porque había una adicción muy fuerte. Entonces eso generalmente perturba y vamos a entrar ya a un campo de almas que en las regresiones denominamos almas perdidas, ¿no? Están perdidas de alguna manera porque no terminan de romper, digamos, y de entender que ya no están en este plano, y que tienen que partir. Entonces hay muchas maneras de conectarse, digamos, con esa información. Ya. Por ejemplo, en la Biblia hablan de maldiciones. La maldición puede ir 7 generaciones, 10 generaciones, 20 generaciones. Significa los antiguos también sabían que hay cosas que pueden estar mucho más que 7. El número 7 es un poco complejo. Entonces, en tu regresión, en tu rastreamiento genético, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta los españoles en Europa? ¿Hasta mucho más antes? ¿Cómo es? Puede llegar hasta ahí y mucho más antes. Cuando hay una distorsión, llámese maldición, como dicen, cuando hay una distorsión, esa información sale y cuando yo me hago consciente que ya no quiero, ¿no es cierto?, seguir leal a esa distorsión, o que yo ya no quiero pertenecer, digamos, a eso, se pide ese inconsciente familiar que se libere ese atrapamiento, esa distorsión que llamamos maldición y que puede estar afectando. Se puede perfectamente limpiar a través del inconsciente toda distorsión que haya quedado desde tiempos muy remotos, lejanos. Ya. Ya. Entonces, se puede hacer como sanación, pero también se puede hacer este proceso como una investigación de dónde viene. Se puede rastrear como los que hacen genética, ellos rastrean. A través de las regresiones. Ya, rastreaban Sí, que venimos de África, por ejemplo. Entonces ellos hicieron toda una investigación y vieron que hay genética africana en toda la gente. No necesariamente que todos totalmente venimos de África. Parece que es un poco más complejo. Habían diferentes razas humanoides en diferentes partes como Neandertal, como Denosovares, como gente en las Américas. Había otra gente simultáneamente. Pero todos tienen algo que ver con la genética africana. A través de esa decodificación, estudiando el fenómeno, aparte de sanar una persona por alguna, se puede también tener un recabamiento de información de dónde venimos. Se puede, Dani, se puede. ¿Tú lo has hecho? Es un trabajo muy fino, pero todo eso se puede. Toda esa información está disponible en nosotros mismos y se la puede ir perfectamente abriendo. El
esa expresión de vida es muy sabia. Y el alma te lleva a lo que estás necesitando sanar. Y así permanentemente, a medida que haces abordajes, vas a ir más atrás y más atrás, limpiando, integrando, sanando, comprendiendo y pudiendo, bueno, ver cuál es ese comienzo tuyo, ¿no es cierto? Y a eso queremos llegar en esta vida, en estos pasajes de vidas en los que estamos. Se puede. Ya. Yo entiendo que tenemos un registro akáshico personal de cada persona. Tenemos un archivo del mismo alma que ha estado en otros cuerpos en la línea del tiempo. Quizás el alma grupal se dividió en diferentes cuerpos. Ese es otro cuento, pero en la parte genética pues, de los ancestros, ¿qué es lo que uno recuerda? ¿Recuerda información? Porque no es el alma de uno en el abuelo, en el tatarabuelo. Es información, parece. ¿Cómo es tu experiencia? Bueno, porque fíjate que ahí también tenemos que hilar fino, porque se puede dar el hecho de que vos seas la reencarnación de un tatarabuelo, ¿te das cuenta? Claro. Es posible. Ahora, yo te voy a decir algo. Primero, el alma, vuelvo a esto. ¿Qué es el alma? Es la expresión de vida. El alma es ese templo viviente que a su vez va a estar constituida de dos maneras. Por un cuerpo etérico y el cuerpo físico. Uh-huh. Ese cuerpo etérico es sutil, es lo invisible, es eso que está más allá del alcance de los cinco sentidos, de nuestra comprensión. Y ahí, en ese cuerpo etérico, en el que se desdobla el alma, está esa información, ¿no? que está, de alguna manera, registrando todo el estadio que ha sido haciendo en el tiempo evolutivo en el que estás. De vidas anteriores. Entonces, por otro lado, de vidas anteriores. Por supuesto, de vidas anteriores. Yeah. Entonces, esa alma que viene llevando en sí toda la información va a ir materializando en las diferentes vidas a través del reino físico, ¿no es cierto?, la expresión necesaria que estás necesitando para hacer tu evolución, este aprendizaje que es el que vamos teniendo. Entonces, el alma en sí, lo que va a llevar es esa información valiosa que nos remite, no desde un sentido lindo, sino desde un sentido del todo, que nos remite hacia los orígenes nuestros, de cómo comenzamos en esto que llamamos planeta Tierra y en este camino en el que nos encontramos. Bien. La regresión, y ahí yo te quiero conectar, la regresión o la terapia de vidas pasadas, fíjate que hay algo hermoso que yo lo tomo y que Tony Strenko, mi maestro, permanentemente lo dice, y es, si podemos recordar los eventos que sucedieron en otros tiempos, y secuencia de los mismos, significa entonces que no somos ni este cuerpo ni esos otros cuerpos, sino que somos un alma atemporal. Y ahí, si podemos comprender eso, o sea, cuando yo hago una vivencia en la regresión y puedo entender, partiendo de una sensación física y emocional de esta vida, que en otra vida hay algo que no se terminó de cerrar, no terminé de entender, y que se replica en esta vida, voy a entender entonces que yo ya no estoy allá, pero eso me está afectando en este aquí y ahora. Pero no soy ni este cuerpo ya, y este cuerpo es circunstancial.
circunstancial, en algún momento lo voy a dejar. Entonces, soy en todo momento este testigo eterno que mora dentro y fuera del cuerpo. Claro. En todo momento voy a Yeah. ser. Ya. Enseguida vamos a hablar más de la Bien. regresión. Ahora seguimos con la ancestrología de codificación. Esa información que viene de ancestros, si la información del alma en otras encarnaciones está en algún archivo akáshico, archivo etérico, está ahí en el átomo permanente, pero esa información que trae uno de los ancestros, según los que analizan los genetistas, está grabada en las células. Hay células, hay memoria celular también en el cerebro y también en todo el cuerpo, porque cada célula representa todo el cuerpo, pero se concentra en ciertas partes. No es memoria álmica, es memoria genética. Entonces es otro archivo que está adjunto. Así el alma cuando quiere encarnar en algún cuerpo también ve un cuerpo compatible y sabe el archivo, todo el archivo anterior de ese cuerpo que va a nacer. Por eso se incrusta en todos sus cuerpos Claro, sutiles. y vos imaginate que el alma, cuando empieza a gestionar su próxima reencarnación, inmediatamente adiciona toda la información necesaria a través, por ley de asociación, ¿no es cierto?, de esas personas que van a ser parte, digamos, primordial de la experiencia física. Entonces, en todo momento, yo voy a estar fusionándome a un árbol familiar que va a representar de una manera, pero inequívoca, todos los elementos que yo estoy necesitando hacer consciente para sanar, para evolucionar. Por lo tanto, yo vengo a nacer, ¿no es cierto?, en un árbol donde, bueno, voy a estar influenciado genéticamente, voy a estar en todo momento formateado por las creencias también que hay en ese árbol, por los programas que hay en ese árbol, pero eso es un previo acuerdo álmico que yo hago con esos otros actores, porque somos almas individuales en procesos evolutivos, todos. Claro, claro, Todos. claro. Ahora, listo. Entonces hay un mecanismo de acuerdo constante para lo que venimos a vivir. Claro, ahora el árbol genealógico viene de mucho más antes. Como hemos dicho, parece que no viene solamente de África, viene simultáneamente de diferentes humanidades sembradas por ahí. Parece que hay otros seres superiores, buenos o malos, pero vinieron y hicieron un experimento y fabricaron este modelo humano. Le pusieron el ajustador de la conciencia. Claramente nosotros como cuerpo no venimos del mono conocido, venimos de una transformación quizás del Homo erectus, del Homo habilis, etcétera, con una modificación claramente porque los simios siguen simios igual, pero los seres humanos, que es un tipo de simio sin cola, es muy diferente que los otros simios, pese a que tenemos 98% semejantes, especialmente los chimpancés, porque hay 4 simios conocidos sin cola, etcétera. Entonces, parece que rastreando el árbol genealógico llegamos hasta este punto, porque antes de ese punto había otros archivos, quizás animales, y quizás algún archivo extraterrestre. Vinieron otros seres Anunnakis, etcétera, poblaron la Tierra se ubica en el brazo de Orión, al borde de la galaxia, es motivo de visita de muchas razas de otras partes de la galaxia y fuera de la galaxia. Tenemos esta mezcla entre divino y entre animal, más o menos. Entonces, a través de ese rastreo genético, ¿se puede llegar hasta ahí, hasta la parte animal en nosotros, según tu experiencia y tus conocimientos? Se puede. De hecho, mi maestro, Tony,
abrió muchísima información con diferentes consultantes, bueno, donde han expresado esto que vos estás contando, ¿no? Ujú. Expresan haber venido desde otros lugares, y bueno, hay todo un proceso evolutivo que es bastante complejo, Claro, Dani. claro. Efectivamente sí es así, pero yo creo que si vamos a entrar a hablar de eso, nos estaríamos yendo de la parte como más, porque ahí estamos como entrando a un proceso que viene cargado de una información muy compleja y bueno, yo creo que por ahí no Claro, sé si no es el motivo de da la... para que De eso la da para mucho, claro, claro. pero a tu pregunta te respondo sí, efectivamente sí. Tal vez no a mí, te soy sincera, no me ha tocado a través de consultantes abrir esa información. Yo sí soy una avezada lectora y permanentemente me estoy informando. Todo esto que habla de los Anunnaki, de la intervención en la vida y en el proceso humano, lo tengo absolutamente investigado también. Pero el que sí ampliamente te puede dar una Tony. visión como muy fuerte acerca de esto es mi maestro y mi pareja también, Antonio Cerco. Es lo que te puedo comentar. Bien interesante porque ya con eso terminamos esa parte de codificación de ancestrología que más tarde vamos a volver un poquito. Pero se puede ir hacia nuestra naturaleza animal. Tenemos instinto, tenemos célula, tenemos todo. Y no es solamente para investigar, sino por abrir la conciencia. Porque una persona tiene que saber quién es, de dónde viene, a dónde va. Y somos una combinación de varias cosas. Sabiendo eso, se abre más la conciencia y la experiencia en este planeta vuelve más enriquecedora. Esa es la idea. Y hay una sabiduría y es que la información le va a ir llegando a todos acorde al proceso en el que estén, porque digamos, toda esta información de la que estamos charlando, personas que todavía no están acostumbradas o que estén, digamos, buscando más allá todavía de la experiencia misma en la que están, puede resultar como mucho, ¿no? Pero sí, una vez que abrís el libro de la naturaleza, el registro de la vida, hay muchísimo, pero muchísimo, Claro. amplio. Bien, esa es la parte más fisiológica, más genética, etcétera. Ahora vamos a ir por la otra línea de la regresión del alma, el alma en otros cuerpos. Ahí ya nuestro origen claramente no está en este planeta, no está en esos animales que tienen un porcentaje alto de semejanza genética con nosotros, sino venimos de otros planos, de otros planetas, etcétera. Entonces, el trabajo regresivo tiene dos partes. Una parte que es resolver algún problema, porque el paciente viene y sufre de jaqueca, sufre de algo, y pese a que uno ha hecho muchas terapias, etcétera, pero no resuelve su problema. Entonces ahí quizás el universo le da esa pauta y vaya a un regresionista para saber, quizás viene de otro lado y esas medicinas de imposición de manos, de biomagnetismo, un montón de cosas no están resultando. Entonces viene y por la sintomatología y por el proceso hipnótico en estado alfa o deshipnótico lo llamamos porque es más consciente, entonces uno podría tener una idea de cuál vida anterior o vidas anteriores uno tenía el origen de ese síntoma. Esa es una parte, es como la ancestrología o la biodecodificación, pero también se puede ir más atrás y se puede rastrear y sale información, ya no solamente el problema de la persona que puede ser recurrencia en varias vidas. No es que el problema solamente se gesta hace dos vidas y
quizás 7 o 10 o 20 vidas antes, vuelve el problema y hay que rastrear más atrás. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Rastrear el origen o los orígenes de esos síntomas que salen en la línea de regresión. Claro, o sea, cuando ingresamos a buscar la alternativa de la regresión, de hacer esta terapia, inmediatamente, desde una sensación física o emocional, el alma simplemente abre el recurso de la información de una manera noble, maravillosa. Porque es decir, a ver, una persona que está teniendo un problema de acidez muy fuerte en la boca del estómago, ¿no? Y que va acrecentándose de tal forma que ya está con una úlcera sangrante y demás. Bueno, esa persona, si llega desde la biodecodificación, esa persona le podemos decir, a ver, ¿qué te sucedió? ¿Y cuándo apareció el síntoma? Y apareció hace 5 años cuando quedé sin trabajo, te dice la persona. Bueno, efectivamente te vas 5 años atrás de esta vida, la persona queda sin trabajo, hay una sensación en ese momento de un acabose tremendo para la persona que la lleva a manifestar un síntoma como la úlcera sangrante. Ahora, puede suceder esto como puede suceder para los que hacemos regresión, que la persona se vaya desde esa sensación de dolor en la boca del estómago mucho más atrás y diga, estoy en una guerra, épica guerra, en la que me llega una lanza justamente en la boca del estómago, en el plexo solar. Me clavan una lanza. Y ese momento, esa situación de la lanza que te clava, el sangrado, toda la situación, el contexto en la que la persona se encontraba, al no haber hecho una toma de conciencia total de esa muerte, suponte un guerrero. Yo te cuento a mi experiencia, solía tener ese tipo de problemas acá en el plexo, dolores fuertes. Y en una regresión me fui a una vida espartana, muy cercana a mi rey, hombre yo, una vida espartana. Imagínate, un espartano guerrero y dispuesto a luchar, el cuerpo que no se tiene que cansar jamás. Cuando en esa vida me matan de esa manera y me hace revivir Tony la muerte como espartano, fue tremenda ese momento de revivir, pero porque el espartano se negaba a dejar ese cuerpo, a morir, porque tenía que resistir y tenía que salvar a su rey. Entonces, cuando esa muerte yo no la hago consciente, queda esa información que puede llegar todavía hacia estos tiempos y esta vida, ¿te das cuenta? Entonces, cualquier situación que surja de lucha en mi vida presente iba a implicar inmediatamente la resonancia del dolor en mi plexo solar. Pero el origen me llevó a la vida de ser un guerrero espartano. Entonces, de esa manera se produce la dinámica de la información que, simplemente sucede. Simplemente sucede. Por eso insisto que en regresiones la nobleza que tiene el alma para llevarte al origen es maravilloso. Hay personas que no necesariamente se van a ir en la primera consulta a una vida pasada, se van a ir a situaciones de esta vida, traumáticas de esta vida, y también está bien. Entonces se va preparando ese inconsciente para que en una próxima visita de esta persona pueda abrir otros registros, y así sucesivamente. En realidad, en la infancia
se graban muchas cosas, desde que uno nace, incluso desde el vientre hasta los 5 o 6 años. Entonces, todo se concentra ahí. Entonces, muchos traumas, muchas cosas de vidas anteriores del árbol genealógico se manifiestan ahí. Y si una persona no tiene tanto problema, más fácil pasar en la memoria para recordar eventos pasados, ya sea de la línea genealógica o la línea espiritual. Pero en la infancia hay bastante grabación y es importante. Entonces, antes de resolver vidas anteriores, los psicólogos y los psiquiatras, etcétera, dicen, vamos a ver qué pasó en la infancia. Eso es lo lógico. Ahora algunos también pasaron más atrás y ahí empezaron a corroborar lo que decía la filosofía oriental. La filosofía oriental siempre decía que hay otras vidas y hay influencia en los ancestros. No es un tema nuevo, pero últimamente en las últimas décadas hay estudios más serios, más científicos de psicólogos, de médicos, de científicos, etcétera, que están ya sacando a luz y mostrando que es un fenómeno científico, no es algo religioso, especulativo, existen y es muy complejo. Entonces ahora salen regresionistas y gente que trabaja en el árbol genealógico con técnicas muy interesantes. También experiencia personal. Entonces la pregunta ahora, cuéntanos algo de tu experiencia personal, ya sea haciendo la terapia y reflexionando o cuando te hicieron una constelación, por decir, por esta línea, porque entiendo que no es fácil hacer ambas cosas a la vez, o hacer esto o aquello. Entonces se saca conclusiones de cada línea. Entonces, ¿qué experiencias puedes contarnos primero de la parte genealógica del árbol ancestral? ¿Qué reflexiones en tu caso? En mi caso, pero fíjate que es muy curioso, porque yo te diría que en mi caso personal, como experiencia, yo tendría que decir que soy una reparadora de mi árbol, suponte, ¿no? Porque yo vengo de una familia donde este tipo de apertura, digamos, a otras visiones no existía. O sea, todo se concentraba dentro del ritual católico, de una visión acotada de lo que somos. Estamos acá, nada más. Ahora, yo, fíjate lo que te cuento, y es que desde mis 14 años he ido más allá de eso que aparentemente estaba recibiendo como información en mi árbol. Y simplemente empecé a forzarme otras miradas, a buscar otras respuestas. Entonces, desde mi árbol, yo puedo decir que he venido para vivir experiencias muy fuertes en cuanto a lo emocional, a lo físico, pero no obstante, en mi caso personal, estoy más allá de todas esas historias, porque en todo momento la fuerza de mi alma me ha llevado a otras búsquedas que no la hizo mi madre, ni los ancestros de mi madre, no lo hizo mi padre, ni los ancestros de mi padre biológico. Entonces, fíjate que yo acá me encuentro en un punto totalmente distinto como experiencia, absolutamente distinto. ¿Y cómo será que todo es tan complejo? Fíjate que yo te voy a hacer este juego, además este planteamiento, porque te contaba que si hay algo que me apasiona también es la astrología. Uh-huh. Fíjate vos cómo en la astrología vamos a ver que la referencia de la luna, suponte, la referencia de la luna me va a llevar a manejar la historia del arquetipo materno que yo elijo para esta vida. Entonces, fíjate que del vientre de mi madre nacimos 5 hijos, pero 5 hijos con diferentes lunas. Un solo útero da la experiencia de maneras totalmente distintas. Entonces, yo con mi luna escorpiana voy a vivenciar a mi madre con una intensidad distinta a la que pueda tener
mi hermano que tiene su monte, su luna en Acuario, o el otro que tiene su luna en Leo, y cómo ese arquetipo en realidad está hablando de la energía femenina en mí, y cómo el arquetipo paterno representado por Saturno, por el Sol, va a hablar del arquetipo interno masculino que hay en mí, que yo necesito integrar, que necesito armonizar, que necesito comprender. Entonces, fíjate cómo entran otras variantes que sorprenden a la vez, ¿no? En conversación que estamos haciendo, porque vamos viendo de que hay muchas maneras de poder ir buscando y llegando a la comprensión, al entendimiento de la experiencia que estamos haciendo. Entonces, una carta natal me está ligando ya a una previa que yo me escribí para venir a hacer la experiencia que estoy haciendo, y cómo mi alma está ligada a la danza cósmica de este sistema solar, y estoy constantemente influenciada por Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. O sea que quedarme con la historia de transgeneracional sigue siendo que es poco, hay mucho más todavía. Quedarme con no es mirá lo que me está sucediendo por mis ancestros, o mirá lo que me sucede por lo que está pasando, lo que pasó en el momento en que nací y cómo estaban los astros en ese momento fijos, sino qué es lo que yo estoy expresando para mi evolución a través de estas manifestaciones, a través de ese árbol, a través de esa carta natal, a través de esa luna que me está representando una relación completa con la energía materna, pero no es la misma que la que tienen mis hermanos. Entonces ahí estamos hablando de algo que nos sacude, que nos lleva a reflexionar más profundamente todavía. Claro. Muy profundo. Claro, parte de la pregunta es, cada persona tiene un porcentaje de problemas que no siempre surge todo de golpe. De vez en cuando surgen desafíos y uno empieza a investigar. En tu caso, seguro tienes cosas heredadas de los padres, de los abuelos, etcétera, y a veces tienes algunas dificultades en tu vida. En todos los procesos que te han hecho de decodificación, porque normalmente biodecodificación, normalmente el terapeuta antes tiene que sanarse, al menos varias sesiones o hacer este proceso. Y durante la terapia también es una autosanación, porque uno está reflexionando, ve mucha cosa y reflexiona en su situación. ¿Alguna anécdota puedes contar, alguna experiencia de algo que te ha... que ha gatillado y lo has sanado, captaste que eso viene de esa parte genética o del árbol familiar? Del árbol familiar. Sí. Bueno, fíjate que yo pensaba que por fechas dentro de lo que es biodecodificación, pensaba que no estaba ligada tanto a la historia de mi madre, pero sí por ahí un poco más afín a la historia de mi padre. Sin embargo, sabés que mi abuelo le había puesto como nombre a mi madre, porque él quería tener que fuera un hijo varón, mi madre, y salió mujer, y le puso Santo de nombre. Mi madre, obviamente, siempre avergonzada por ese nombre, se hacía llamar María. Fíjate vos que cuando me hacen a mí en la historia del árbol familiar, si vos buscas las afinidades por fechas religiosas, Santa Norma tiene que ver con santo que se celebra el 1 de noviembre, por lo menos en Argentina, que es el Día de Todos los Santos, que era el nombre que tenía mi mamá. Y Santa Norma se celebra también el 1 de noviembre. Digamos, uno llega a
a esa fineza, digamos, de información que hace que te veas reflejado, decir, pero mirá por dónde venía la carga, ¿no? De la influencia de la historia de mi madre, de mi historia, y cómo se va fusionando todo eso. Es maravilloso, digamos, porque te sorprendes, encontrás información que, como por ejemplo, cuando hago la lectura de mi árbol y la lectura del árbol de mi pareja, su papá, que era ruso, de nombre Vadim en ruso se relaciona a Norma. Entonces soy doble del padre biológico de mi pareja. Digamos, todo, ¿no? De alguna manera nos entrelaza en cuanto a información, si queremos verlo desde ese ángulo. También encontré en mi árbol, que yo te decía que había tenido muchas dificultades para ser madre, que por fechas vengo a coincidir en el embarazo que tuve, finalmente a mis 40 años, es la edad en que mi abuela materna tiene su último embarazo, ella muere y muere el hijo que había gestado. Y yo me embarazo justamente en la edad en que mi abuela materna fallece. Wow. Por eso para mí el embarazo y el posterior nacimiento de mi hijo fue como de mucha presión, pero esta presión tenía que ver con el miedo ancestral que venía del linaje femenino a la muerte, a la posible muerte de mi hijo, ¿no? Que también por otro lado se ponía muy pesado por mi luna escorpiana, que tiene mucha cosa de esas aguas muy profundas, que entra en la sospecha de cosas que pueden estar ligadas con la muerte. Entonces, fíjate, mi madre era nacida un 7 de noviembre, escorpiana, y yo mi luna en Escorpio. Nada es casual, digamos, todo se entrelaza, todo entra a tener una cosa, pero maravillosa para conocernos, porque es de alguna manera nuestro mapa, ¿no? Es la ruta que se marcó nuestra alma, nuestra maravillosa alma viviente, es la ruta que se marcó para hacer este desandar físico. Claro, ese es a nivel árbol genealógico. Ahora a nivel alma, tú tenías otras encarnaciones. Cuando te hicieron regresión y viste algunas vidas o varias vidas, ¿nos puedes contar un poquito sobre esto? Porque seguro al inicio era para detectar algún problema y de dónde viene, entonces aparece la vida y ya dice que yo era hombre o mujer en tal cultura haciendo esto y tuve ese problema y ahí rastreas, pero seguro te han hecho más procesos y descubriste más cosas. ¿Nos puedes contar? Que me vi en esta vida como un guerrero espartano, pero también desde mis experiencias en regresiones, me fui a una vida en la que era un astrólogo, con vivencias maravillosas, te digo, de conocimientos y demás. Es como que vas más atrás en el tiempo y podés ir, teniendo muchas sorpresas, ¿no? Estar como muy relacionado a movimientos históricos, qué sé yo, decirte que me vi muy afín a una vida con Merlín, cosas que son asombrosas y uno las quiere rotular, pero que en realidad cuando vos desde regresiones hacemos algo que se llama el ahí, es decir, cómo me está afectando esa vida en mi vida presente, y voy viendo cómo se relaciona, cómo me está afectando, para bien o para mal, si queremos usar esa palabra, ¿no? Que yo un poco como que las pongo entre comillas. Me pueden estar afectando desde un sentido de enseñanza en la que tengo que estar más alerta, o de una enseñanza más bondadosa que me explica por qué estoy receptiva a una mirada distinta de la vida, supongo, ¿no? Entonces como que, he tenido, te comento, por ejemplo, entre los 9 años, un accidente que fue muy
muerte. Ese accidente me afectó principalmente en golpes en la cabeza. Cuando yo tuve, y eso es real, te lo cuento, tuve ese accidente y me llevan, me internan, yo vi absolutamente desde el momento mismo en que me choca el vehículo, cómo mi cuerpo queda inconsciente, pero yo veía cuando a todo esto la pareja que iba conduciendo el vehículo que me choca no huyen, sino que al contrario se hacen cargo, me recogen, me llevan al hospital, y yo era testigo de todo eso. Testigo de cuando me llevan al hospital, testigo de cuando el médico le dice a mi madre, vos, tu hija, si no se despierta con este inyectable que le pusimos, la perdemos. Yo fui testigo de todo eso, viendo todo el suceso. Y vos sabés que tuve como experiencia el cuidado de, yo llamaba a una enfermera, una mujer vestida de blanco que me cuidaba mañana, tarde, noche, a mí exclusivamente. Cuando yo vuelvo a la conciencia y me despierto y la busco, no existía. No existía esa enfermera, no existía esa mujer. En regresión con Tony, nos vamos a esta experiencia y te digo que fue algo de una magnitud que es muy difícil poder traducirla en palabras, porque esa presencia a mí me lleva como al origen de muchas cosas, a comprender, digamos, los principios con los que nos venimos para hacer esta vida. A ver, no te lo puedo manifestar en palabras, pero digamos que a través de regresión yo pude ir hacia esa edad en la que tuve el accidente y a ese suceso que había tenido en el hospital, de esa presencia femenina, y a partir de ahí poder ingresar a la información que me fue transmitida en una forma muy particular. Entonces, estamos aptos para muchas cosas desde el momento mismo en que nos abrimos a una nueva visión de la vida, en el momento mismo en que nos salimos de lo que nos han hecho creer que era, ¿no? Así que sí, he tenido manifestaciones maravillosas a través de regresiones y de experiencias de vidas pasadas. ¿Y llegaron en regresión a mucho más atrás, hasta algo más primitivo o fuera de la Tierra? Bueno, te comenté que cuando yo voy a la experiencia de ese accidente, este principio femenino a mí me abre una información que es una información que hay que irla decodificando, y en su momento la iré contando, manifestando, expresándola más cabalmente, y ahí se me han manifestado principios, pero principios muy elevados de lo que es esto que es la vida, ¿no? Hasta ahí es donde yo te puedo contar mi experiencia. No abrí registro donde yo te pueda decir que venga de otro lugar, ese tipo de cosas no. Pero sí abrí una información muy grosa en cuanto a los principios estos que nos llevan a estar en este plano. Eso es en tu caso. Y cuando tú hacías regresiones o haces regresiones a personas, ¿hasta dónde llegaste más atrás en algunos casos? En mi caso particular, hace no mucho atendía a una mujer que tiene con muchos problemas en esta vida en cuanto a situaciones de mucho dolor en cuanto a los vínculos, y de verse siempre subyugada ante la presencia de los vínculos masculinos que
de África, de raza negra, cómo ella se ve, cómo la traen de allá obligada a una tierra donde ella era nada, donde se tiene que ver sujeta a entregar su vida hacia el patrón, el que manda, el jefe, y bueno, y cómo esa vida marcante, ella se ve en su vida como negra, en una felicidad, aun cuando no tenían prácticamente nada en esa aldea, pero eran felices en contacto con la naturaleza, con lo que cada día recogían de un árbol, con lo que compartían para comer, y como de repente son sacados de ahí para ser llevados como esclavos y verse en la siguiente vida como esclavas, y cómo esa información seguía para esta vida, ¿no es cierto?, sometiéndola a este tipo de servilidad, digamos, estar siempre repitiendo vínculos donde ella termine siendo, entre comillas, casi como esclava. Suponte experiencias que realmente vas vivenciando. Una consultante que viene hacia mí hace mucho tiempo atrás, con una vida en esta donde la preocupación por haber perdido un trabajo muy importante la tenía en estado de depresión, con mucho miedo, se va hacia una vida pasada, por decirte, en Inglaterra, donde ella se ve como una niñita abandonada, con ropa harapienta, caminando por esas calles inglesas de piedra, de casas tan altas, con lluvia, con todo lo que significa el clima de este país, y en esos tiempos verse absolutamente abandonada. Y terminando una vida, una muerte por inanición. O sea, es una vida tan traumática que ha ido de alguna manera condicionando las diversas vidas, y aún en esta, a estar con una intranquilidad constante, y ese miedo a la pobreza, el miedo al que me quedo sin trabajo, el miedo a no poder tener, digamos, la provisión, ¿no? Y cómo al sanar ese recuerdo traumático hace que ella hoy esté floreciendo en todo lo que está haciendo, y ya no le es recurrente ese problema de la sensación de terminar sin nada. Y así es como uno va abriendo campos y registros que han ido condicionando a través del tiempo el transitar en diferentes cuerpos, ¿no? Bien, ¿y llegaste hasta la prehistoria en alguna regresión o solamente en las civilizaciones? No en mi caso. No, Gani, en mi caso no. No en tu caso, pero caso, en tus pacientes. En mi caso particularmente. En tus pacientes, ¿alguien llegó a mucho más por antes? Eso. No, en mi caso no he tenido todavía la sorpresa de abrir con algún consultante registros de mucho más atrás. A Tony le ha sucedido porque, bueno, ha tenido también la posibilidad de gente que se permite hacer, digamos, permanentemente una apuesta regresiva, ¿no? Entonces ahí sí podés ir abriendo más y más y más campos de información. Pero cuando el consultante viene por una situación X, para un par de consultas, abre cosas, soluciona sus problemas inmediatos, y bueno, después hay que ver si tiene ganas de volver para seguir investigándose a sí mismo, ¿no? Y encontrándole el sentido ese, a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que me puedo ver de esta manera, en otro cuerpo, y ver cómo me está afectando esa información en esta vida? O sea, no todos tienen interés en profundizar más, no todos. Pero para aquel que
no es mi experiencia. Ya, entonces hay poca gente curiosa como para ofrecerse para esta investigación. Claro, Ya, ya. claro que sí. Ya. Una pregunta más. Cuéntanos del entrevida. Uno vive en diferentes vidas, pero cuando muere sale en un espacio paralelo suspendido. Se llama entrevida, puede tener otros nombres, etcétera. Y ahí está como en un espacio tipo paraíso flotando, viendo cosas, etcétera. Pero no puede sentir ni puede hacer nada. Solamente está consciente de todo eso, va recuperando de cada encarnación, etcétera. Cuéntanos tu experiencia con esa llamado entrevida. ¿Y quién decide Vos sabés encarnar? que, ¿Quién decide que uno entra? Porque uno dice, yo decido, pero parece que no es solo uno. Hay toda una junta kármica, hay una complejidad. Hay, cuéntanos un poquito de esa experiencia entre vida. bueno, en ese sentido uno abre también acorde al consultante diversas informaciones. A ver, partimos de algo que se llama la búsqueda del propósito que está teniendo ese ser, ¿no es cierto? Un propósito de vida, suponte. Entonces, vos podés acompañar al consultante de ir, ¿no es cierto?, desde este cuerpo físico más atrás al momento en que desciende y antes de eso, ¿no es cierto?, antes del momento de la concepción. Y ahí nos encontramos, lo que pasa es que creo yo que acá van a entrar muchas y diversas también apreciaciones, porque desde un lado podemos hablar que hay varios planos en el momento que una persona desencarna, entonces va a encontrarse en diferentes planos. Y esos planos van a ir como acomodando, digamos, la información que acaba de dejar, más la información que tiene, más lo que necesita reasignarse, digamos, a sí misma para su siguiente reencarnación. Es verdad que cuando vamos a ese entre vidas, a ese espacio, si se quiere llamar, a esos planos entre vidas, vamos a encontrar que hay almas que vienen impulsadas por sí mismas, con una capacidad y una seguridad. Y hay almas que son, porque está el acompañamiento de los, vos llamales ángeles del destino, si querés, ¿no? Que están ahí para acompañar y que de alguna manera, bueno, van a estar como dispuestos a darte una mano si estás en una cuestión de no sé qué hacer ni no sé cómo hacerlo. Hay personas que te describen el acompañamiento de otros seres para el proceso de reasignarse a la siguiente encarnación. Y hay quienes te dicen que se vienen así, no, estoy solo, estoy armando el registro y acá estoy, a ver, estoy acá disponible para volver. Fíjate que en mi caso particular, cuando hice una experiencia como esta, lejos de llevarme a esto que me estás preguntando, tuve una experiencia muy intensa porque pude vivenciar desde la regresión el verme en un plano como un bebé. Una gran mano simbólica, mano masculina, un yo, bebé, en esa mano, que de alguna manera sujeta pero no agarra, y que desde esa conciencia plena, acá estoy para descender, ¿no? Se abría el campo, no campo, como un embudo que hacía que yo desde esa gran mano que me sujetaba como bebé, empezara a descender. Me vi descendiendo con los ojos bien abiertos, muy aguerrida, allá voy, a ese plano, a encontrarme con lo que viene, porque es lo que quiero hacer. Esa fue mi experiencia. Por eso cada uno la vivencia, acorde, yo creo, a los estados que va teniendo, ¿no? Es así. Claro.
Ahí hemos hablado del árbol genealógico, hemos hablado de las vidas anteriores en la línea del tiempo. Hay un fenómeno muy interesante como para detallar quizás la progresión. También cuando uno sube de la línea del tiempo actual enmarcada por el calendario, etcétera, el cronos, entonces uno podría ir atrás, pero también puede ir adelante. Cuando yo aprendí regresión, dice, sí, se puede ir adelante al futuro probable porque todo está escrito. La película está escrita como la base. Depende de uno cómo actúa lo que está escrito o no tanto así. Entonces, ¿tienes alguna experiencia o alguna información o algo en ese No, futuro fíjate que es probable? así, ¿no? Progresión. Fíjate que es así, fíjate que tan así es que la astrología te va a mostrar en tu carta natal absolutamente todo el camino que está ahí ya estado para desandar, manifestado por tu alma para desandar. Uh -huh. Desde las regresiones efectivamente se da la posibilidad de abrir progresiones y también ahí la persona guiada bondadosamente por esa alma va y acomodan las circunstancias que bueno, de alguna manera puede estar ya dibujadas, ¿no es cierto?, en esa progresión. Así que sí, efectivamente es algo que se hace normalmente también para las personas que así lo desean. No necesariamente todos quieren saber o manejar, digamos, en el futuro que está ahí, pero sí el que necesita a través de la progresión acomodar una tranquilidad para sí mismo lo puede hacer, ¿no? Y tranquilamente se abre ese registro. Por ejemplo, yo te cuento, yo aprendí regresión después de muchos años de practicar yoga sabiendo, pero hacer un curso específico con un científico, un médico, un psiquiatra que estudió en la Unión Soviética, etcétera, el Chato Peredo en Santa Cruz de la Sierra, en realidad, y ahí él dijo, en un evento a alguien se le hizo regresión porque él es nadador profesional, entonces quería saber si va a ganar la competencia o no. Y sale la regresión que sí va a la competencia y casi la gana, pero se distrae por una mano, por una cosita y no la gana. Entonces entraron en ese proceso regresivo y progresivo y empezaron a reprogramar, a replantear que no se va a distraer con esa mano para ganar. Y ganó. Es como hizo una reprogramación, como PNL especial, en esa progresión. En ese sentido, es un futuro como para intervenir. Es algo utilitario, no por curiosidad qué me va a pasar en unos años. Eso me acuerdo. Claro, por supuesto. Es utilitario, sí que sí. O sea, va a depender, ¿no es cierto?, de la situación que la persona esté planteando y que quiera progresar. Así que, sí, Claro, así claro. es. Sí, porque hay gente que tiene visión casi apocalíptica o negativa del futuro y se puede reprogramarlo también, si alguien quiere. Así es, se puede reprogramar, o sea, está todo puesto, digamos, en nuestras manos. Cuando nos hacemos conscientes, cuando nos iluminamos conscientemente, podemos ser los amos y señores, es una forma de decir, ¿no es cierto?, de nuestro destino. El destino en sí no es lo que creemos, sino que es una manifestación constante que en todo momento puede ser intervenida desde nuestra voluntad. Ya, una pregunta más. En la teología cristiana distinguen entre alma y espíritu. Aquí hay un dicho popular, dice cuerpo, mente, alma, pero
cuando alguien empieza a hilar fino y empieza a usar filosofía oriental tipo yoga, etcétera, parece que son varios chakras, varios cuerpos sutiles o capas áuricas, etcétera. Entonces parece que el espíritu, según la teología cristiana, es más elevado que el alma. El espíritu es eterno, es la chispa divina que mora en nosotros, en los chakras superiores, y ese es vive en la unidad. Es eterno porque es como el micro que representa el macro fuera de nosotros, fuera de esa realidad virtual aparente. En cambio, el alma es la parte sintiente que está en el pecho. Cuando dice mi alma, refiere a mi pecho. El espíritu es como refiere al Padre, arriba, algo arriba. Entonces, el cuerpo hacia abajo, los chakras inferiores. En tu experiencia, uno podría llegar a un estado como de iluminación, conectándose con el espíritu, con algo superior, porque estamos ya rasgando entre algo psicológico para resolver algún problema y algo conciencial, algo mucho más elevado. Y seguramente que sí, Gani. Yo creo que, a ver, el día en que descienda ese espíritu en nosotros, no estamos hablando de nada de esto. No estaría sucediendo ya nada de esto. Claro. Por ahora estamos marcados en esta experiencia de esta forma y nos acompaña grandiosamente nuestra alma para fusionar, ¿no es cierto?, a este cuerpo físico con eso etérico que no vemos y ir ganando, digamos, estadios luminosos y de comprensión que en algún momento nos lleva hacia un estado en el que claro. estamos yo te pregunto eso. Ya. Sí, yo te pregunto eso como eres seguidora de Osho, leíste libros, practicaste lo suyo. Osho es muy espiritual y tú eres terapeuta, entonces el enfoque de un terapeuta espiritual ya no solamente se dedica a resolver problemas pequeños, sino a abrir la conciencia. ¿Hasta dónde había ese impacto, esa sincronía entre tu línea terapéutica y la línea espiritual para abrir la conciencia a ti misma y a los pacientes? ¿Cómo lo planteas para profundizar? Bueno, mira que aquí es muy interesante lo que vos planteás, porque yo creo que, primero que nosotros en este momento estamos haciendo un camino individual, ¿no? Nosotros hablando de y no tendría que hablar de él porque tendría que hablar de mí. Yo estoy haciendo un camino individual con muchas comprensiones que me han ido llegando y que me siguen llegando. Me parece que el compartir con la gente me da la posibilidad de interactuar, a abrir la cabeza de muchos hacia otras miradas, otros planos, pero no te puedo decir que en este momento yo esté pulseando, digamos, a un nivel como lo hacía Osho, ¿no es cierto?, donde él ya entraba en una puesta en escena de un maestro que llevaba con una maravillosidad la puesta de diferentes fusiones de religiones, de puntos de vista, de mirada, y lograba hacer un llamado al despertar a todos. Yo, humildemente, desde donde estoy, voy paso a paso, no solamente abriéndome a mí misma hacia la inconsciencia que uno en todo momento la percibe que va elevándose, sino que también, voy de alguna manera invitando a quienes llegan a mí a eso, ¿no es cierto? Pero me parece que para que lleguemos a ese grado de compromiso es muy importante
Claro, La coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos, y la impecabilidad. Entonces yo no te puedo decir en este momento que estoy libre de todo, de incoherencias o que sea absolutamente impecable en mi vida. Yo creo que estoy cada día buceando, entrenándome en el ejercicio de sostener la conciencia, de no entrar a esa ilusión de creer lo que no soy, lo que no, he creído en algún momento de esta vida inclusive, y bueno, de sostener, como te digo, sostener ese enfoque, ¿no? Esa mirada, porque ahí está el desafío. De hablar podemos hablar mucho, se intelectualiza, hay muchos eruditos, hoy todo el mundo maneja terapia, todos se dicen terapeutas, maestros, coaching, gurúes, pero sinceramente yo creo que humildemente de mi posición, yo creo que el principal desafío es que realmente pongamos a prueba nuestra impecabilidad y coherencia. Yo estoy en ese transitar. Claro. ¿Y cómo te proyectas en unos años más adelante si sigue todo la nueva normalidad? ¿Cómo te proyectas? ¿Trabajando en eso o incorporando otras cosas? Porque ya estás incursionada en Así, otras cosas como la astrología y quieres totalmente. ya, Sí, me proyecto vivenciando con mi pelo blanco y mi hijo maravillosamente grande, y me proyecto dando charlas, contando mis experiencias, compartiendo, haciendo bueno todo lo que se pueda hacer desde el amor, desde la pasión, ¿no es cierto?, en este camino. Sí, totalmente. Tengo mucho todavía ahí para ensamblar, y sé que tengo mucho para compartir y entregar a lo largo de lo que me quede en este plano físico. claro. ¿Nos puedes contar cómo es la respuesta en la zona de Salta a todas esas cosas espirituales y alternativas? Yo he vivido un tiempo en Tarija, un poco más al norte. Iba a visitar toda la zona, también estuve en San Pedro de Atacama, en la parte chilena, etcétera. Entonces me da la impresión que el norte de Argentina es más, la gente es más simple, no es como Buenos Aires o Córdoba, hay muchas cosas de esto. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la respuesta a esas cosas espirituales o alternativas? Para los que estamos más al norte, fíjate que yo creo que van venciendo de a poco y cada vez más esa dicotomía en la que nos ha sumergido la religión convencional. ¿Te das cuenta? A ver si esto está bien, si esto está mal, si esto es así o no es así. Yo creo que se van animando y vamos sorprendiéndonos, en nuestro caso particularmente, con mucha gente que va buscando. Es decir, a ver, yo soy católico, pero digamos, no obstante, voy a hacer una regresión, voy a ver de qué se trata esto de la vida pasada, ¿viste? Puede costar, pero de alguna manera van rompiendo esos limitantes, esos programas, y se van animando a mirarse de otra manera, a buscar informaciones distintas. Entonces, estamos de alguna forma trabajando activamente con muchos pacientes, consultantes que nos van llegando, nos van buscando día a día. Ya, y con esa situación de contingencia que está sucediendo desde el año pasado, ¿hay más apertura de conciencia, más búsqueda de esas cosas? ¿Cómo observas está cambiando el panorama? Mira, yo creo que hay una búsqueda, una necesidad de búsqueda, pero por el estrés mismo, surgido por esto que nos ha pasado a nivel mundial, el estrés, la sensación de no entender lo que está pasando y cuándo termina, todo lo que nos ha implicado y lo que nos implica de repente encontrarnos confrontados
nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque más tiempo en casa, confrontado con mi realidad, con lo que me está pasando, y bueno, eso sí ha llevado a que surjan síntomas de estrés, de cansancio, de depresión, de tristeza, de angustia, y esas son los causales, digamos, por los que nos buscan, pero también es la oportunidad para que podamos sembrar una mirada distinta acerca de lo que acontece y la gran oportunidad que estamos teniendo de empezar a por lo menos a dar un impulso distinto a esta historia que hemos armado los humanos. Qué bien. Para terminar esa entrevista muy interesante, ¿algún consejo, alguna observación, alguna orientación a la gente que nos está escuchando, transitando toda esa contingencia que es incómoda para mucha gente, pero es una oportunidad para reflexionar y meditar y replantearse? ¿Algún consejo? ¿Vos decís en función de lo que estamos viviendo actualmente? Sí. Estamos en un cambio muy fuerte. Sí, yo creo que como nunca los humanos estamos ante el potencial de dejar caer muchas estructuras y ser testigos de cómo todo eso en lo que estábamos en algún momento creyendo que eran bases sólidas no son sólidas y que este llamado, este cimbronazo nos está dando la apertura a conocernos de otra manera, a investigarnos de otra manera, a sabernos de otra manera. Entonces, toda crisis es la oportunidad de cambio, la oportunidad de una reconstrucción. Por eso, esto que aparentemente se aparece como algo tremendo y destructivo, de base, de cosas, de zonas de confort, que teníamos, un trabajo aparentemente estable, una situación que era de esta manera, bueno, todo esto nos va a sacar el potencial que tenemos todos, absolutamente todos, para reconstruirnos, para ponerle un toque distinto a la vida, la mirada, el poder confrontar la situación con un coraje, con una valentía que no nos imaginábamos tener. Y yo creo que es maravilloso lo que se nos está dando. Entonces, si ponemos esa mirada positiva y decir, a ver, con todo esto, entonces hoy tengo que entender que tengo la oportunidad de decir, ¿qué soy? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Y qué es lo que puedo empezar a proyectar como nuevo para este momento especial que estamos viviendo en la humanidad? Y empezar a pulir esas capacidades que antes estaban a lo mejor dentro de una zona de confort y no nos animábamos a poner, digamos, es un momento de muchas oportunidades y lejos de tener miedo, es simplemente adentrarnos a buscar recursos que nos permitan encontrar esa armonía, esa tranquilidad que nos va seguramente a permitir proyectar una conciencia más clara de cómo podemos actuar, de encontrar los recursos y de poder ir reprogramando todo lo que hasta acá estábamos viviendo. Ya. Para que te busque las personas interesadas escuchando esa conversa inicial, amena, muy interesante, ¿cómo te pueden buscar? ¿Dónde te pueden buscar? ¿En Instagram, en Facebook, página web, etcétera? Sí, me van a encontrar en Facebook como Nor Mariana. También tengo un blog personal de Ámbar, donde comento vivencias, escribo experiencias
Neurociencias, Ámbar también, como Norma Ariana en Facebook, en Instagram estoy como Norma Biodec, hablando de biodecodificación, y bueno, ahí van a encontrar obviamente también informaciones que nos puedan llevar a través de Messenger o de WhatsApp o mensaje a través de otras redes, ¿no? Todo lo van a encontrar, digamos, en estas páginas. Bien, cuéntanos un poquito sobre tu centro, la Posada del Místico. ¿Qué actividades están haciendo actualmente ahí? Mira, en la Posada del Místico actualmente lo que estamos haciendo es básicamente por ahora atención, pero también Tony a través de la Posada va diseñando los encuentros con las personas que se suman a la formación para regresión y bueno, entonces es un lugar de encuentro justamente para quienes quieren formarse y bueno, que nos están buscando en cuanto a la atención personal. Ah, qué bien. Ya. Voy a hacer algo que no hice antes de esta manera. Tony al inicio de la conversa me dijo si puede incorporarse a la conversa. Y como la entrevista es para tu persona, entonces yo quería agotar esa parte para hablar contigo. Pero si está conectado y si él quiere aparecer unos minutos para saludar, no sé qué dices, qué opinas. No sé si estará ahora, no sé si estará, digamos, pudiendo estar conectado en este momento, porque tenemos un hijo pequeño y ahora debe estar en la función de papá que lo está haciendo dormir, me parece. No sé si lo tenés activo o si me parece que debe estar cumpliendo su función de papá que lleva al nene a dormir. Claro, yo le hice invitación porque él está atento, está activo, se ve su nombre. Hay unas personas, por si él quiere intervenir, entonces ahí está la invitación. Si no, lo dejamos para más adelante. Creo que en septiembre tengo tiempo para entrevistarle porque en octubre, en agosto y este mes tengo varias personas, tengo foros holísticos, tengo cosas, todo programado, no es fácil. Pero sí, antes de olvidar, el próximo sábado van a hacer su segundo programa virtual hablando de muchas cosas. Háblanos un poquito y invita a las personas para... Dani, ahí te cuento una cosa. Te tengo que aclarar una cosa. El programa en vivo, que es a través de mi Facebook, es mío, de Norma Mariana. Lo tuve como invitado a Tony y lo voy a tener como invitado recurrente a Tony porque tiene muchas cosas para compartir. Claro. Pero también voy a estar invitando a otras personas y entre esas personas yo te estoy invitando a vos para el sábado que viene, que podamos conectarnos en vivo también a través de mi cuenta de Facebook y podamos llevar una mirada acerca de estos tiempos y cómo ayudarnos, asistirnos en la sanación a través de la meditación. ¿A qué hora es? Para este sábado, ahora 19. Argentina, en Chile 18 horas, chilena. Ya, ¿y eso está en tu Facebook o en tu Instagram? En mi Facebook, lo vamos a hacer en vivo a través de mi Face, Norma Ariana. Norma Ariana. Ah, qué bien. Ya. Eso entonces. Muy bien, muchas gracias por esa disposición, por ese relato y disculpe si había incomodidad. Parte de la conversa es hablar un poquito sobre lo personal, hablar sobre otras cosas. No es una conversa muy científica solamente para exponer un tema y cerrado. También es un poco intercambiar opiniones y quizás reflexionar un poquito más. Entonces, muy interesante. La primera vez que entrevisto a alguien, porque entrevisté gente que habla de regresión o de codificación, pero
combinando ambas la primera vez. Incluso como vamos a hablar más adelante sobre meditación y sobre otros aspectos, más interesante el asunto. Bien, con mucho gusto. Yo te agradezco. Me encantó poder compartir esta charla en armonía y, bueno, poderles contar mis vivencias, este transitar que hago a través de estas terapias y bueno, y cómo nos abre a un mundo maravilloso que se entrelaza así, con el universo todo. Ya. Ha sido un placer. Ya, igualmente. Gracias, Bien. Cami. Gracias, Gracias a muchas todos. gracias. Bien, entonces muchas gracias por la atención. Terminamos nuestro programa, el 10º capítulo de Conversando en Armonía, y nos veremos mañana a las 16 horas para la introducción de nuestro yoga holístico y a las 19 horas la introducción teórica para el tai chi holístico, porque después vamos a hacer la parte práctica. Bien, muchas gracias y nos veremos mañana. Adiós. Adiós.